Bueno, tal como nos habíamos comprometido al finalizar el segundo cuatrimestre del seminario, vamos por este medio a responder algunos de los interrogantes que nos plantearon quienes por allí, quienes cursaron en el mismo. Una serie de preguntas las voy a tratar de sintetizar en una sola respuesta. Una respuesta que es simplemente una especulación, una opinión, no constituye una verdad revelada, pero sí una opinión que tiene que ver con no solamente con los estudios sobre el primer peronismo que venimos realizando, sino además con una serie de conversaciones que hemos tenido con fuentes que nos permitan de alguna manera transmitir estas reflexiones. Eh, Se habla de la cuestión de la dirigencia y la conformación de las élites dirigentes en el peronismo. Y en el primer peronismo, como siempre sostenemos, es la consecuencia de cuanto menos cuatro factores importantísimos. Uno, el factor geopolítico, que tiene que ver con primero la constitución de los estados nacionales, después las grandes confrontaciones, las dos guerras mundiales, y todo un replanteamiento geopolítico a consecuencia de esas dos guerras, por lo menos en Occidente, o cuanto menos en Occidente muy importantes. El segundo tiene que ver con el plano filosófico y se relaciona con una serie de discusiones y debates filosóficos que se dan en el mundo, no solamente a consecuencia de las guerras, sino además vinculadas en aquellos tiempos previos al peronismo a la impugnación del positivismo filosófico emergente de alguna manera de la Europa continental e insular también, ¿por qué no? El tercer factor, dos de los cuales también son internos, el tercer factor es interno, tiene que ver con la gran revolución cultural que acontece en la Argentina a partir de los años 20 y se manifiesta plenamente en los años 40, y la cuestión social, donde aparece o empieza a constituirse como sujeto histórico el trabajador organizado, que luego será uno de los elementos sustanciales del primer peronismo. En cierto sentido, la dirigencia de ese primer peronismo es una dirigencia heterogénea en términos que alguna proviene de la vieja política y otras surgen a partir de la conformación de este nuevo movimiento político. Pero Perón se preocupa fuertemente en la conformación de esas élites desde un punto de vista filosófico que presupone que los seres humanos somos seres de sentido y que las acciones políticas tienen que dar un sentido, y ese sentido se lo da a la acción política una doctrina que no es un dogma. Se suele equivocar, inclusive dentro del mismo peronismo, y hay dirigentes que piensan que la doctrina es un dogma, es un librito que yo me aprendo de memoria y con ese libro, a partir de ese libro, pretendo transformar la realidad. La doctrina no tiene nada que ver con eso, son una serie de principios sustanciales que rigen la acción y que le dan sentido a la acción. Por eso en el primer peronismo no se habla tanto de obras públicas, etcétera, sino se habla de realizaciones. Es una dirigencia que se forma rápidamente para encarar una serie de realizaciones que, aunque uno de alguna manera sea un crítico a ese primer peronismo, nadie puede negar que fue la gestión estadual que mayor cantidad de realizaciones efectivas hizo en el país. Eso ya es indiscutible, están las estadísticas históricas, las mires por donde las mires. Es una dirigencia entonces del primer peronismo fogueada a la sazón, digamos, de un proceso de realizaciones que estuvo orientado a partir de un eje doctrinario importante. El golpe de Estado del 55 y todo el proceso de resistencia peronista cambia, o lógicamente produce una transformación en las élites. Ya no son las élites ejecutando desde el poder, sino resistiendo contra el poder político y el poder económico. Es decir, es una dirigencia fogueada a la sazón o al calor del combate y del objetivo de la vuelta del conductor del peronismo. Pero esto, como todos sabemos, sucede allá en la década del 70. Perón fallece
Y la muerte de Perón, digamos, es un antes y un después, uno de los principales factores que va a operar en el cambio, no solamente de la dirigencia peronista en particular, sino de la dirigencia peronista en general. Y luego, obviamente, la dictadura militar. La dirigencia peronista que sobrevive, de alguna manera subsiste, y que empieza a movilizarse, sobre todo a partir de la recuperación de las instituciones democráticas, es una dirigencia diezmada desde todo punto de vista, no solamente diezmada desde el punto de vista físico a partir de lo que conocemos con el terrorismo de Estado, sino además diezmada desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual. Es una dirigencia que consiente en cierto sentido conformar un régimen con representantes de otros partidos políticos, un régimen, es decir, un sistema de articulación entre lo económico, lo político, lo financiero, que de alguna manera se va a distribuir el ejercicio del poder político en la Argentina a esa actualidad. Es una dirigencia que, a mí no me gustan las generalizaciones, porque en este caso hay muchas excepciones, que se olvida o que deja de lado la cuestión del sentido político y por lo tanto se va abandonando paulatinamente no solamente el debate político, sino el debate doctrinario, que es esencial en el justicialismo. Es inconcebible un peronismo sin un sentido. El peronismo sí se transforma en la democracia en una gran maquinaria, digamos, de construcción de poder. En eso, de alguna manera, el aprendizaje, no solamente de los años de ejercicio de poder, sino de los años de resistencia, hace que se constituya una máquina electoral y de construcción de poder extraordinaria. Pero se pierde por algo muy importante, que es el sentido y la doctrina, y la discusión política, y la formación de los cuadros políticos. Ahí cualquier análisis, cualquier investigación, y algunas de las que llevamos adelante, da cuenta que ese fenómeno fue sucesivo y en cierto sentido hay muchos dirigentes que, digamos, desde el mismo peronismo cuestionaban ya, cuestionaban seriamente no solamente a la doctrina justicialista como perteneciente a un pasado, sino además el valor de la doctrina o de la cuestión del debate doctrinario en la política en general. Y se inclina mucho más por la cuestión pragmática, digamos, ¿no? Un sistema de acuerdos políticos e inclusive un pragmatismo que digamos, trata de acomodarse a supuestas distintas olas que van apareciendo por estos lares que realmente emergen de Europa, de los Estados Unidos, es decir, el mundo occidental y capitalista. Eso hizo que básicamente se produjera también un proceso grande de desmovilización en los sectores juveniles, pero en los cuadros intermedios, y una modificación también sustancial, no solamente en la práctica política, sino también en el sentido de la política. El sentido de la política fue adquirir una cuestión mucho más individual, un sentido de salvación individual, ¿no? Por lo tanto, llegamos a la actualidad con una profunda crisis, para mí, de identidad de la dirigencia del movimiento y un abandono de algo que es esencial. La discusión del sentido en los países periféricos, la discusión de la colonialidad o del coloniaje, como lo quieran llamar, es esencial. La idea de valorizar un pensamiento situado es esencial, y hoy nos encontramos que cada vez que, digamos, el peronismo en cualquiera de sus manifestaciones llega al poder, apela a otros para explicar los propios procesos y los procesos que suceden en el mundo, en la región, nosotros mismos. Hoy, por ejemplo, hay sectores del movimiento peronista que intentan buscar la verdad, por ejemplo, los dirigentes de ese conglomerado ineficaz que es el Podemos o algo así, un partido español,
y traen a sus dirigentes como si fueran las luces que les permitan iluminar a los pueblos bárbaros respecto, digamos, a cómo se constituyen las nuevas sociedades, cómo se reconstituye la idea de ciudadanía, cuestión que para el peronismo era absolutamente secundaria, cuestiones de ciudadanía, en realidad contradictoria con el peronismo, no porque el peronismo no tuviera un concepto de ciudadanía, sino el concepto de ciudadano individual, el concepto liberal de ciudadanía, al que el peronismo le opuso una idea social de ciudadanía. Con lo cual, a mí me da la impresión que si este proceso sigue así, las próximas elecciones se circunscribirán a la posibilidad de un retorno al poder sin mayor explicitación de los objetivos. Realmente quien ha tenido la oportunidad, inclusive en los primeros años de democracia, de participar activamente de la vida política del movimiento, siente una distancia enorme y cuando uno se entrevista con dirigentes de anteriores etapas, bueno, ni hablar. Creo que el peronismo se encuentra ante una situación de pobreza y de impotencia para la construcción de las élites que el país necesita como para salir adelante. Bueno, justamente la respuesta anterior se relaciona con esta pregunta. Me dijeron, bueno, ¿cuál fue el secreto? ¿Cómo pudo ese primer peronismo que se constituye a partir de una fusión de una serie de partidos o de facciones de partidos políticos, con la incorporación de dirigentes nuevos y con la incorporación también activa de la dirigencia sindical a la acción política, cómo hizo para llevar adelante un gobierno de tantas realizaciones, de un volumen de realizaciones que cuando uno las analiza se asombra, no solamente por la cantidad, sino además por la idea de durabilidad, ¿no? Hay muchas de esas grandes obras, algunos de los cuales digamos, son los diques y las represas y planes de vivienda y hospitales, etcétera, aún persisten a pesar de una serie de gobiernos posteriores que intentaron ocultar digamos, ese gran volumen de realizaciones. Y entonces, bueno, en primer lugar, uno tiene que decir que la dirigencia que de alguna manera, o la élite dirigente que constituye ese primer peronismo, que es una élite heterogénea y que no venía ya militando en una sola facción, sino provienen del radicalismo, del conservadurismo, del socialismo, provienen de sectores metapolíticos más bien como Forja, estaban, digamos, impregnados en primer punto de un clima epocal. Es decir, hay un clima epocal que determina la constitución de esas élites. Ese clima epocal tiene mucho que ver con el descubrimiento de una Argentina que se encuentra sujeta, en cierto sentido, a un régimen semicolonial, lo llamaba Abelardo Ramos, es decir, podríamos decir una relación asimétrica con una metrópoli como Gran Bretaña, es el descubrimiento de Scalabrini, de los Iriasusta, Ramondol, etc. Ese descubrimiento de la colonialidad, por un lado, el descubrir que no somos lo tan suficientemente libres como nos sentíamos, pero por otro lado también la discusión de la identidad. Llega un momento o a la conclusión de una serie de factores sociales que tienen que ver con la inmigración, no solamente externa, sino con las migraciones internas, a la conformación de un foco cultural que pone en juego la cuestión de la identidad. Es decir, la cuestión de la identidad y la cuestión de la dependencia van a girar y van a rodear a ese mundo donde van a ir forjando sus espíritus esos dirigentes, y la cuestión obviamente social. Y ahí el movimiento obrero organizado, ¿no? O desorganizado, que empieza a organizarse, en cierto sentido, y que empieza a acompañar, digamos, el ejercicio del poder político. No como en el fascismo, que el fascismo los incorpora al Estado, sino que empieza a acompañarlo de su rol de organizaciones libres de pueblo, es decir, coadyuvando a la acción del Estado. A eso se le va a agregar algo que es esencial,
que lo vuelvo a repetir porque es importante, que tiene que ver con lo conceptual, con lo doctrinario, con lo filosófico. Es decir, el peronismo es un movimiento político-cultural dotado de una, de una serie de presupuestos filosóficos transformados en doctrina. Y cada obra o cada realización o cada acción sobre una realidad que existe y es tenida en cuenta, no está la idea priorística, racional, de que la razón lo transforma todo, sino que la razón está ahí, nos interpela, existe por sí misma. Nosotros podemos modificarla, podemos acompañar los procesos naturales, pero hay una realidad existente. Esa idea, esa concepción fue fundamental. Es decir, el sentido por el cual estamos haciendo las cosas. Hoy, el movimiento peronista, digamos, aún con la fortaleza que posee respecto a la capacidad que tiene para ganar elecciones, digamos, es un gran monstruo sin cabeza. Es decir, pero también sin corazón. Sin corazón. Hay algunos muy buenos dirigentes que gozan de altísima representación, de altísima representatividad, algunos gobernadores, algunos dirigentes importantes, es cierto. Pero desde mi visión, o desde la visión de quienes compartimos algunos análisis, no se están generando los mecanismos para recuperar esa autenticidad espiritual y filosófica que caracterizó el peronismo. A mí me gusta definirlo así, una autenticidad espiritual y filosófica. Y si eso no se reconstruye, el peronismo seguirá siendo un gran movimiento, tendrá capacidad de ganar elecciones, muchos de los dirigentes tendrán capacidad de resolver sus problemas económicos o sus aspiraciones individuales, pero el país seguirá con un rumbo indefinido en momentos geopolíticos donde la cuestión de la dependencia se empieza a manifestar cada vez más fuerte, no solamente en el mundo, sino en especial en América Latina. Esto es un seminario, con lo cual nosotros no recomendamos nada, no decimos nada, simplemente lo decimos desde el punto de vista del análisis. Si ustedes me preguntan qué opino yo respecto a esto o qué opinamos nosotros respecto a esto, nosotros se lo devolvemos, pero no, es que no somos asesores de ningún dirigente ni de ningún grupo de dirigentes. Simplemente tratamos de analizar procesos y fenómenos y procesos históricos. Y está clarísimo, no solamente por los vestigios escritos, sino por los testimonios orales, la gran diferencia cualitativa entre aquella dirigencia que constituyó y se autoconstituyó durante el primer peronismo, y una dirigencia que más bien es consecuencia no solamente de la muerte del liderazgo de Perón, se preocupó, fíjense que Perón es un estadista que se preocupa por dejar sus obras completas, son casi 24 textos recolectados bajo la dirección de Fermín Chávez, que de alguna manera constituyen un testimonio, pero además una interpelación a las futuras generaciones de dirigentes. Y realmente, si bien el objetivo de Perón estuvo claro y las obras no están para ser seguidas como si fuera una especie de mandato dogmático, sino para poder tener herramientas de análisis, no solamente para desarrollar la actividad política, sino además para gestionar, ¿no? La gestión. Acá se habla de gestión como si fuera un término vacío. Y bueno, ahí hay todo un contenido que es muy interesante. Por ahora no se notan indicios de que exista un proceso, una toma de conciencia por parte de la dirigencia peronista de la importancia de la formación y de la reactualización de la doctrina. Hay algunos dirigentes, inclusive podríamos decir algunos gobernadores, que sí la tienen y que la aplican en sus propias provincias, pero que son incomprendidos o no pueden trascender a la discusión, esta discusión general del país.
Pero en general los pocos procesos de capacitación que se observan son temporales, no son continuos. Todos nos tenemos que formar continuamente, los docentes tenemos que estudiar y leer toda la vida, los médicos, es decir, todo profesional y todo hombre o todo hombre o mujer que decida dedicarse a la actividad política debe formarse permanentemente. No es que yo llego y me quedo ahí y nunca más. Y esa formación en este momento no es sistemática y no se observa por ahora una clara manifestación y conciencia de que, al contrario, en general cuando uno habla o escucha a algunos dirigentes, vale más la picardía, vale más la triquiñuela, vale más la rosca espuria, etc. Y esto realmente por lo menos para nuestro entender, es muy difícil que pueda generar una salida transformadora. Sí, el peronismo puede volver a ganar, obtener el gobierno, pero para obtener el poder es otra cosa, se requieren otras cosas, y entre otras cosas que se requieren un sentido por el cual recuperarlo, y se requiere además de un espíritu y de dos aspectos fundamentales: una dimensión sacrificial, es decir, recuperar la dimensión sacrificial de la política y no pensar a la política, digamos, como un trabajo, y segundo, como decía Perón, la moral suficiente. Muy pocas discusiones en el peronismo respecto a la cuestión ética y moral. Y Perón decía, no hay posibilidad de revolución si no hay moral suficiente. Lo decía claramente, es clarísimo eso. ¿Por qué? Porque la moral suficiente es lo que genera la ejemplaridad. Y si no hay ejemplaridad, no hay posibilidad de transformación. Y no hay posibilidad además de que las futuras generaciones tomen a la política como un elemento transformador, sino más bien la visualicen como un elemento, sí, transformador de las propias intereses subjetivos y personales de cada dirigente político. Espero que con esas dos opiniones, porque son opiniones, haya satisfecho la innumerable cantidad de preguntas que nos hicieron durante estas vacaciones. Así que los convoco a inscribirse allá por marzo, creo que va a ser marzo, abril, a estar atentos para inscribirse en esta nueva edición del seminario. Se irá publicitando, viendo los carteles en la universidad, la página web, y allí, en todo caso, quienes elijan hacer el módulo 2, etc., y se hayan quedado con dudas en el del módulo 1, nos puedan consultar a nosotros. Eso sí, destacando que nos llamó mucho la atención que la mayoría de las preguntas se concentraron en esto. O sea que después de haber durante 4 meses trabajado en el nivel 1 y nivel 2 del seminario, una de las cuestiones centrales que concentró la mayoría de las incógnitas es justamente esta. Tiene que ver con la constitución de las élites dentro del peronismo. Así que muchísimas gracias. Obviamente no estamos hablando de elitismo, sino de la cuestión de las dirigencias, o mejor dicho, de las conducciones intermedias y superiores del movimiento. Muchísimas gracias.